Bien, me siento muy agradecida, muy contenta de poder estar el día de hoy con ustedes. Tengo que admitir inicialmente que fue una sorpresa la población, el público al que me iba a dirigir, porque había comprendido que íbamos a trabajar con los estudiantes de psicología. Sin embargo, luego comprendí que estamos con los docentes, ¿no? Con los docentes de nuestros futuros colegas, y entonces siento que esta ponencia puede representar más que una charla de algún especialista para los que van a escuchar, que sea un espacio de reflexión y de compartir nuestras experiencias, de enriquecernos mutuamente, eh, para que podamos sacarle el jugo a este rato juntos. Les agradezco mucho su presencia, su escucha, ¿no? Y su disposición de compartir el día de hoy. En especial, también quisiera agradecer en esta ocasión a la Escuela de Psicología del Campus Moyobamba, que fue quien me invitó, y también a la Escuela de Psicología de la ciudad de Tarapoto, de donde soy egresada. Una de las cosas que yo he notado en la Universidad César Vallejo, tanto en mi participación, en mi formación como estudiante y en mi oportunidad de poder enseñar o hacer labor docente, es que la universidad siempre se ha visto como comprometida, preocupada, de realizar actividades no solo de actualización académica, de actualización profesional, que mejore nuestra labor, en este caso docente, sino que siempre ha habido una intención de poder brindarnos un espacio de mayor desarrollo personal, de mayor desarrollo humanístico, que vamos a ir viendo a lo largo de esta propuesta que les he traído el día de hoy, cómo es que este aspecto puede ser potenciado, en este caso, por el arte. Voy a compartir la pantalla. A ver. Y por favor me confirman si se ve. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, perfecto. A ver. Ok, estamos. El día de hoy, el tema que nos trae es arteterapia como estrategia psicoeducativa, ¿sí? Es decir, cómo podemos utilizar esta herramienta, esta técnica, para mejorar o para complementar la labor que realizamos a nivel de educación, al nivel de formar personas, formar estudiantes, educandos de distintas edades, utilizando esta técnica. Pero para poder aclarar un poco más, tenemos que más o menos tratar de saber de qué se trata. Cuando hablamos de arte, vamos a hablar que todo arte transmite un mensaje. Todo arte va a ser un medio de expresión, una especie de forma de contacto y de comunicación entre los humanos, posiblemente anterior al lenguaje que conocemos, al lenguaje verbal inclusive. Entonces, si hablamos como en tiempos más prehistóricos, estamos hablando de estas pinturas rupestres, del uso de los muros, por ejemplo, ¿no? Entonces, basándonos de que el arte es esto, una forma de contacto, una forma de querer transmitir algo, el arte terapia resulta como una herramienta natural que empieza a poseer una intención de canalizar nuestra relación, nuestra interioridad afectada por nuestra exterioridad, que no es otra cosa de cómo expreso lo que me está pasando, cómo expreso de lo que estoy viviendo, lo que me pasa adentro, cómo lo saco. Entonces, si incluso ha sido utilizado, tiene rastreo el arte antes de nuestro lenguaje verbal, podemos esperar que naturalmente podamos contactar con estas formas de expresión. Actualmente ya no podríamos decir que necesariamente es anterior al lenguaje todo el tiempo,
pero sí que es una forma alternativa, un recurso potente para poder hacerlo, para poder expresar. Para que hablemos de arteterapia, vamos a hablar también de que necesita un tercer elemento, es decir, artista, su obra y el proceso de su obra, y hay un tercer elemento que viene a ser el arte terapeuta, que no es otra cosa que la persona a ayudar, que va a acompañar al que vamos a denominar como paciente artista, para que interprete, para que se conecte con esa interioridad que está afectada. Vamos a ayudarlo a que pueda interpretar su proceso, para que pueda encontrarle un sentido a la obra que está realizando, para que pueda hacer más conciencia de el proceso que ya está realizando. Y esto es bien interesante porque muchas veces el paciente artista no es consciente de lo que está sacando necesariamente desde el inicio. Es el mismo proceso quien nos lleva a encontrar algunas formas de cosas que estaban un poco caóticas internamente. Entonces, cuando contactamos con actividades artísticas, es posible también que entremos en un llamado trance, un trance creativo, un trance artístico, que lo da la misma actividad, la actividad en sí misma. Entonces, eh, puede ocurrir que el paciente artista, con la ayuda del arte terapeuta, con su acompañamiento, con sus preguntas, también llegue hasta a sorprenderse de lo que está expresando, a sorprenderse del sentido que empieza a tener esto que está saliendo de él. Por lo mismo, el arte terapia puede ser aplicada por diferentes enfoques, diferentes escuelas psicológicas, porque se acomoda muy bien a las diferentes miradas. Entonces vamos a encontrar que usan arteterapia escuelas psicoanalíticas, conductuales, gestálticas. Actualmente se está promocionando mucho, por ejemplo, la terapia junguiana para trabajar con los símbolos internos o con la mirada de Jung. Hay un arteterapia sistémico. Entonces, como recurso, como herramienta, es muy exquisito de exploración, de posibilidad, y se puede acomodar a las diferentes formas de realizar, en este caso, nuestra labor psicológica. Se ha demostrado que hay efectividad entre el uso de la arteterapia a nivel psicoeducativo, pedagógico. Por lo mismo, de lo que mencionaba hace un momento, es muy exquisito los recursos que tenemos a disposición, son muy ricos. Entonces, va a propiciar que podamos enseñar utilizando diversos métodos de aprendizaje, diversos métodos de estudio, acomodándose a distintos estilos para aprender. La Asociación Americana de Arteterapia nos menciona que el arteterapia utiliza el arte como un medio de comunicación. ¿Para qué? Para explorar sentimientos, para reconciliar conflictos emocionales, para fomentar el autoconocimiento, para manejar conductas, adicciones, para desarrollar habilidades sociales, para orientar, para reducir la ansiedad, para aumentar la autoestima. Entonces, vamos a empezar a encontrarnos con un recurso que es natural, que es propio del ser humano, que lo tenemos a disposición y que puede tener muchísimos beneficios que el día de hoy vamos a explorar. Cuando hablamos de las formas de hacer arteterapia, vamos a encontrarnos, según la libertad que se le da a la población, posiblemente con dos grandes grupos. El primero, el denominado no directivo, que como su nombre lo dice, es permitir que la población cree libremente, considerando los materiales, las técnicas. Lo único que tenemos que hacer es como tener el espacio, presentar los materiales a disposición y permitir que sea la persona la que utilice la que quiera utilizar lo que tenga a disposición y expresar lo que quiera sacar. Es como completa libertad. Esta forma de hacer arteterapia podría servirnos, por ejemplo, en un primer momento como una especie de diagnóstico. De diagnóstico ya sea con la persona que queremos trabajar o ya sea con el grupo que queremos trabajar. Porque va a ser como una expresión tal vez
auténtica, libre, espontánea, de lo que quiere ser vista. Y la forma directiva, como su nombre lo indica, tenemos que dirigir, sigue una estructura propuesta por el arte terapeuta y los objetivos buscados. Entonces, si estamos buscando, por ejemplo, trabajar las emociones, trabajar la ira, trabajar el miedo, y tenemos a disposición pinturas o vamos a trabajar con música, entonces voy a colocar las condiciones para que eso se realice. Voy a ponerlo a disposición. Esta forma representa la forma posiblemente más aplicada en los contextos, pues, educativos. Cuando hablamos de la manera directiva, mencionaba hace un momento, hablamos de poner las condiciones, poner los materiales, pero también podemos encontrar, por ejemplo, actividades como fantasías dirigidas, como visualizaciones, como viajes imaginarios, donde no necesitamos material alterno, pero sí la presencia y la guía, en este caso del arte terapeuta, la persona que está aplicando esta técnica. En arte terapia vamos a encontrar diferentes tipos de recursos. Los dos principales son los recursos llamados proyectivos y los recursos experienciales. Cuando hablamos de los recursos proyectivos, estamos hablando de aquellos materiales, de aquellas obras que van a permitir que se transfiera lo que estoy sintiendo hacia esos elementos. Entonces, va a permitir que la persona evoque, explore experiencias de una manera posiblemente indirecta, es como sutil. Entonces, puede servir, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con personas que quizás están con las defensas muy elevadas respecto a revisar su interior, sus conflictos, o lo que les esté ocurriendo. Puede servir mucho para trabajar con los niños, con los adolescentes, con algunos adultos mayores, permitiendo que entremos de una manera diferente. Es permitir utilizar como elementos auxiliares que van a ayudar a que podamos resonar con eso. Aquí vamos a ir aplicando lo que en la Gestalt se llamaría la ley de figura y fondo. Ante algún material que ya está elaborado, ¿qué me está haciendo figura? Y qué eso de lo que me hace figura está significando para mí. Como podemos ver en la imagen que tenemos ahí que nos acompaña, que es aquello que primero nos llama posiblemente la atención. Tenemos de pronto un árbol, o tenemos de pronto la mirada de un par de animales, o tenemos más animales, o quizás vemos más cosas. Y no con una onda diagnóstica directamente, sino con una onda exploratoria. Nos toca preguntar, permitir las preguntas abiertas, explorar con la persona el sentido que esto está empezando a tener para ella. Cuando hablamos de los recursos experienciales, vamos a encontrarnos con mayor cantidad, ¿no?, de recursos a disposición. Y hablamos de experienciales porque quiere decir que la persona va a vivir la experiencia, va a pasar por ella. Tenemos, por ejemplo, los recursos plásticos, y acá incluimos el dibujo, la pintura, los mandalas. Tenemos los recursos dramáticos, y utilizamos acá el teatro, las máscaras, los títeres, el clown, todo lo que tenga que ver con actuación, por ejemplo. Los recursos escénicos, y hacemos referencia al movimiento, a la danza, a los sonidos, a la voz, canto. Los recursos narrativos hacen referencia al uso de la escritura, de la poesía, de la cuentería, de las cartas. Cuando hablamos de los recursos artesanales, vamos a hablar del uso de manualidades, de reciclados, de artesanía. Y cuando hablamos de recursos audiovisuales, pues estamos hablando del uso de fotografía, de video, de cine, de animación. Entonces, nos vamos dando cuenta que a nivel también de los recursos experienciales tenemos una posibilidad muy grande de alternativas a utilizar.
Vamos a ver ahora algunos beneficios generales que podemos encontrar del arte terapia. El primero de ellos, como quizás no nos sorprende, tiene que ver con la liberación de pensamientos, de sentimientos, de emociones, que sea un canal para eso. Representa una herramienta efectiva de ayuda para expresarse, para comunicarse. Promueve el autoconocimiento emocional y la regulación de la conducta. Y esto es bien interesante porque puede haber incluso un efecto inmediato acá. Cuando trabajamos, por ejemplo, la ira y empezar a aplicar alguna técnica de terapia para descargar la ira. De pronto estoy rompiendo papeles que no sirven, de pronto estoy moldeando arcilla, estoy golpeando arcilla, ¿no? Que tenga que ver con expresar la emoción y justamente como con aliviarla, con regularla. Es útil, ¿no?, en áreas como la rehabilitación, la educación y la salud mental, propiamente de las actividades que se proponen. Ayuda a mejorar la calidad de vida. Y esto lo vamos a evidenciar un poquito en una de las investigaciones que les traje más adelante, que tiene que ver que no solamente permito el alivio inmediato o el efecto inmediato favorable de la técnica, sino que cuando la identifico, también la puedo empezar a interiorizar, a incluir en mi propia rutina de autocuidado emocional. Si de pronto me doy cuenta que el empezar a hacer mandalas me facilita la concentración, me facilita mi creatividad, tal vez empiezo a tenerla como una actividad más presente que incluso complementar mis espacios de vida académica, de estudio, de empezar a entrenar lo que necesito, los recursos, las capacidades que necesito para llevar la vida universitaria adelante. Tú no puedes hablar así. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Entonces, eso es lo que quiero que tú demuestres. Que es lo que... Ok. Es muy efectiva con personas que sufren problemas sensoriales, físicos, motores, de adaptación social. Nuevamente, por la variedad de recursos que tenemos, por la posibilidad de poder expresar de distintas maneras. Entonces, de repente, el habla no es algo que me esté acompañando, tengo el cuerpo para hacerlo. Si de repente no tengo mucha motricidad, mucha coordinación corporal, etcétera, tengo otras formas para expresar. Es útil, perdón, no me quedé. Ayuda a mejorar la calidad de vida. Es útil el uso con personas con habilidades diferentes y algunas condiciones especiales. Entonces se está utilizando, por ejemplo, para el trabajo con personas con síndrome de Down, con autismo, con Alzheimer, y tenemos algunas investigaciones que corroboran su efectividad. Va a funcionar con niños y adolescentes que sufren problemas de aprendizaje, nuevamente por la variedad de recursos, de estilos que vamos a poder empezar a utilizar. Puede emplearse para el tratamiento de fobias, mediante alguna especie de acercamiento indirecto, más progresivo, con aquello que nos está dando miedo, o que nos permita ir viviendo diferente un evento traumático. Reduce el estrés, la ansiedad. Es muy efectiva en trastornos de alimentación, de imagen corporal, porque se propicia también una relación distinta con el cuerpo. Una relación desde la aceptación, desde el amor por mi propio cuerpo. Un entrenamiento hasta intuitivo y empezar a tomar en cuenta las señales de mi cuerpo. Pues no necesito maltratarlo, al contrario, necesito escucharlo. Se emplea también eficazmente para complementar el tratamiento de adicciones. Recordemos que la adicción, la palabra adicción, etimológicamente significa adicción, es decir, no hablar, no poder expresar. Y el arte en sí mismo
significa lo contrario, expresión. Entonces, utilizar actividades de arteterapia que complementen tratamientos de adicciones también es un recurso bastante favorable. Refuerza la autoestima, ayuda a los pacientes que están sufriendo con depresión. Acá hacemos referencia de que puede reforzar la autoestima en el sentimiento del logro, en el sentimiento de ir reconociendo mis pasos en el proceso. No solamente nada, sino voy avanzando en mi proceso y lo puedo ir percibiendo. Entonces hay un sentimiento de autorreconocimiento al respecto. Se ha demostrado también su efectividad en la ayuda de pacientes con enfermedades terminales. A nivel de la tanatología, por ejemplo, vamos a encontrar que este tipo de actividades puede ayudar a que tengamos una forma de expresión de una especie del sentido último de la vida. Cómo lo empiezo a expresar, cómo empiezo a conectar. Y bueno, cuando hablamos de arteterapia ya en contextos educativos, y esta primera parte me gustaría aclarar que hace referencia sobre todo a una población con niños, con adolescentes, con adultos mayores. Cuando hablamos de arteterapia en contextos educativos, tenemos que plantear que es como utilizar el arte en un contexto pues grupal. Entonces, en el espacio de arteterapia se va a establecer un diálogo que emerge del discurso auténtico de los propios estudiantes. Lo que hablábamos en un primer momento. Este espacio va a ser un espacio de libre expresión. Entonces, el arteterapeuta lo que tiene que procurar es cuidar que este espacio sea también pues, un espacio de respeto, un espacio de confianza, de seguridad, para que esto empiece a ocurrir. La obra artística, el proceso de la creación y la posterior reflexión del trabajo nos proporcionan información valiosa para entender cómo somos, para entender cómo veo el mundo, cómo lo vivencio. Entonces, nos está brindando, cuando hacemos actividades arteterapéuticas, como una cajita que empezamos a abrir y salen muchas posibilidades de expresión, sale mucha creación en sí mismo. Y eso nos muestra no solo la belleza de la obra, sino nos está mostrando el corazón de la persona que lo está creando y nos está mostrando la posibilidad de resonar eso. En una sesión de arteterapia se crean puentes entre el mundo interno y el mundo externo en el cual vivimos. Lo que hablamos también en un inicio. Empieza a ser esta especie de ida y vuelta. Algo me está pasando de afuera, lo estoy reconociendo y estoy permitiendo que vuelva. Y eso que sale también resuena con el otro y ahora ahondamos un poquito ahí. Va a estimular las capacidades propias del sujeto, desarrolla su creatividad, desarrolla su expresión individual, también lo empodera, empieza a propiciar que las personas que realizan actividades de este tipo empiecen a confiar en sus maneras de expresión, empiezan a explorar con cuál se sienten más cómoda y esto es lo que hay para ti. Es un medio para conseguir satisfacción y evolucionar como persona. Lo que hablábamos hace un ratito de la satisfacción por el logro, por cada paso en el proceso. Y representa una buena manera de aproximar a los educandos, en este caso, al propio autoconocimiento, de forma experiencial y creativa. Ayudamos a que los educandos, en este caso, reconozcan sus emociones, las exploren, empiecen a identificar distintas maneras para expresarse, para explorar. A nivel más grupal, va a ayudar a establecer relaciones interpersonales que permiten la cohesión del grupo. Entonces, se propicia, por ejemplo, un aprendizaje más cooperativo. Todos estamos participando para esta labor.
se fomenta la interconexión. Lo que afecta a un individuo afecta también al grupo y viceversa. Entonces vamos a encontrarnos con el concepto del rebote inclusivo. Lo que es necesario para uno puede ser bueno, beneficioso para el grupo. Lo que afecta a uno afecta al grupo y de vuelta. Entonces, cuando yo también aprendo a ponerme en el rol del otro, empiezo a entrenar cómo es poner o comprender otras perspectivas. Entonces entendemos que nos va a ayudar a desarrollar la empatía, por ejemplo. La capacidad creativa va a regular estados de humor a corto plazo, bastante inmediato, para ayudar a regular, a aliviar. Utilizar el cuerpo en la exploración de los materiales también conduce a que se faciliten los aspectos intuitivos, emocionales. Entonces va a crear un efecto catártico y energético. Se va a mover la energía corporal. Empezamos a utilizar el cuerpo para expresar. Entonces eso entrena la intuición, la entrena. Empezamos a saber qué significa cuando me duele en tal o cual sitio o qué necesito para reacomodarme. La descarga emocional que contiene la obra no solo es para deshacerse de algo que me molesta, sino para dar la posibilidad de transformarlo. Y creo que esta característica, este beneficio de la arteterapia puede ser potencialmente muy favorable en la labor ya terapéutica que queramos realizar. Nos va a permitir la transformación. Entonces es un potencial de curación, es un potencial de aprendizaje. Empezamos a desarrollar la resiliencia, por ejemplo, de una especie de creación permanente. Empiezo a permitirme que mi mirada ya no sea tan rígida. La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud emocional de los niños, ya que la creatividad es la forma más libre de la expresión. ¿Sí? Es permitir que la creatividad sea vista, reconocida y sea sacada sin temor, por ejemplo. Entonces, siguiendo con este contexto un poco infanto-adolescente, vamos a ver rápidamente algunas técnicas de arteterapia. A ver, la primera se denomina la escultura con plastilina, que posiblemente algunos la conocen. Esta técnica está recomendada para ser trabajada con las emociones denominadas negativas, como el enojo, la ira, la frustración, la tensión, la agresión. Y es permitir que con la plastilina empecemos a dar forma, a sacar aquello que estoy sintiendo. La plastilina en sí misma es moldeable. Entonces la puedo ir moldeando según lo que me pasa. Que empiece a salir cuando estoy molesto, ¿qué sale? Y luego, cuando mi obra está culminada, también decidir qué hacer con ella. Generalmente eliminarla, ¿no? o sacarla de la vista, o algunos deciden pues también guardarla, comprenderla. También va a funcionar para este tipo de emoción, el golpear arcilla, el trabajar con la misma, ¿no? Va a ayudarnos a que evitemos la acumulación de emociones. Va a permitir que vayamos siendo atentos a cómo esto se va a regular. Las técnicas es la denominada escultura con material reciclado. Aquí, pues como su nombre lo dice, podemos utilizar distintos materiales. Todo tipo. Cartón, botellas, vidrio, tela, papel, etc. Y generalmente también está recomendada para trabajar la tristeza. Estamos como tristes, empezar a permitir que empiece a tomar otra forma aquello que estamos sintiendo, que se exprese o que incluso se transforme, ¿sí? En algo útil, en algo bonito. Se sugiere este trabajo con niños y con adultos mayores generalmente. La siguiente es la denominada máscara emocional. Esta técnica nos va a ayudar a trabajar la expresión y el reconocimiento de emociones.
¿sí? Y podemos trabajar en 3 momentos grandes. La primera, que tiene que ver con todo lo que implica elaborar la máscara. ¿Qué es lo que quiero elaborar? ¿Qué le quiero poner? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué forma le quiero dar? La segunda tiene que ver con hablar de mi obra culminada, que es aquello que estoy expresando, que me ha salido. Y la tercera es vivir la obra, es decir, vivir la emoción que expresé en la máscara. Me la coloco, me pongo la máscara y empiezo a vivirla. Vemos cómo eso también puede movilizar algunos sentimientos. Otra técnica es el dibujar al aire libre, ¿no? Y también, bueno, el dibujo libre ahí. Esta técnica ayuda mucho a trabajar, por ejemplo, el autoconocimiento, el miedo, permitiendo que aquellas cosas que no están pudiendo salir en palabras empiecen a salir en imagen. Y en el caso de los niños, cuando el lenguaje verbal todavía es un poco limitado, las imágenes pueden ser un recurso bastante favorable. Cuando nos permitimos dibujar al aire libre, también vamos a permitir la conexión con la naturaleza, con el entorno, y descubrir qué puede salir de eso. Otra técnica es la creación y colorear mandalas. Los mandalas, una fuente de reflexión sobre uno mismo. Está comprobado que ayudan, por ejemplo, en la concentración, que van a ayudar incluso en la meditación. Con el trabajo de mandalas hay que enfatizar más que en el resultado final, en el proceso. Empezar a estar siendo cada vez más consciente de cómo estoy creando este mandala, qué está expresando. Todo lo que salga en un mandala es una referencia de todo lo que puede estar pasando interiormente. Y otra de las técnicas, ¿no?, es, por ejemplo, el hacer un poema. La poesía, en este caso infantil, puede ser un recurso educativo bastante importante porque va a estimular el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo comunicativo. Potencia los valores estéticos, por ejemplo, el empezar a entrenarnos en tener otra mirada. Una actividad que puede complementar esta técnica rápidamente es empezar a recortar palabras de periódicos, por ejemplo, colocarlas en entreverarlas, revolverlas e ir agarrando una por una y de que salga, permitirme hacer un poema utilizando las palabras que han salido en ese orden. Entonces, este ejercicio nos puede ayudar a ir entrenando también nuestra creatividad, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar un poquito de el arte terapia en un contexto más universitario. Hemos estado mencionando los beneficios que puede tener a nivel del trabajo con niños, con adolescentes, o cómo se viene aplicando. Pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que ya van a ser profesionales? En este caso, nuestros futuros colegas, que podría aplicar, conviene hacerlo, es dable, no lo sabemos. Entonces, les he traído un par de investigaciones, que las vamos a ver rápidamente, que hacen referencia a qué impacto puede tener la arteterapia en algunas capacidades de jóvenes universitarios, o bueno, en la vida universitaria también. Quiero mencionar que las investigaciones que les he traído ocurren en otros países, dentro del contexto latinoamericano. Son investigaciones pre-pandemia y utilizan un enfoque cualitativo. Entonces, también es una invitación para ver qué podríamos encontrar de utilizar la terapia ahora en un contexto post-pandemia, donde también puede que muchas otras estructuras se hayan movido. Tenemos que recordar que la vida universitaria puede estar representando un espacio, generalmente, de presión académica, de organización de tiempo, de autonomía, de cómo sobrellevar esto, de cómo llevarlo. Entonces, ante eso, vamos a ver qué tenemos. La primera investigación se denomina arte terapia
una experiencia de implementación remedial voluntaria en universitarios. Esto ha ocurrido en México y se terminó en febrero del 2020. El objetivo de esta investigación era implementar un taller de arteterapia en universitarios del sur de Sonora, México, para documentar los beneficios que los participantes obtienen al disminuir su estrés respecto a su qué efecto puede tener en ese nivel. ¿Sí? La población fueron 10 estudiantes voluntarios de las distintas carreras de este Instituto Tecnológico de Sonora. El método fue un estudio descriptivo, observacional, de corte cualitativo y no experimental. La técnica artística que utilizaron fue el método de arteterapia de María Fuchs, adaptado para jóvenes, con 10 sesiones de 120 minutos cada una. María Fuchs desarrolló un sistema de danza terapia en Argentina, así que también tiene este contexto latinoamericano, considerando esta realidad. Al adaptarlo a los jóvenes, además de utilizar la música, el movimiento y la danza, agregaron otras actividades como la escritura, el uso del dibujo, de la pintura, para poder crear este programa. Algunas de las conclusiones a las que llegaron después de investigarlo es que de forma grupal se propició el sentimiento de pertenencia, generando empatía, respeto, tolerancia, sentido de solidaridad. El ambiente de confianza donde ocurría, podían sentir soporte, hermandad, sin ser juzgados. Se logró avances en la expresión hablada y corporal, mejorando las habilidades comunicativas y sociales. Permitieron hablar de cosas que habitualmente no hablaban. Terminó siendo posiblemente hasta una especie de terapia grupal, ¿no? Y poder sentirse contenidos. Motivó la creatividad en todos los campos de acción, incluyendo pues el proponer soluciones nuevas. Esto reforzaba enormemente su desempeño académico. Propició el autoconocimiento, abriendo sus propias posibilidades y aceptando sus limitaciones. Empezaron a explorar en qué son buenos, qué les va mejor, qué tipo de forma pueden utilizar y la llevaron a el desarrollo, al desempeño, en este caso, pues más académico, para estudiar. Otra de los resultados que tuvo esta investigación, que lo coloqué aquí, tuvo que ver con que en el siguiente ciclo hubo menos bajas académicas de los estudiantes que participaron. Definitivamente, como es un estudio cualitativo, es complicado generalizar que esto funcionaría para todos, por el número tan mínimo que es de los participantes. Sin embargo, es un acercamiento a lo que puede estar empezando a ocurrir. Ya. La siguiente investigación se denomina efectividad de la arteterapia para la reducción del estrés. Esta investigación ocurrió en Nicaragua. Y el objetivo era evaluar la efectividad de la arteterapia para la reducción del estrés en estudiantes del 5º año de medicina. Se realizaron prácticas en el Hospital Escuela San Juan de Dios, periodo de octubre del 2018 a abril del 2019, también antes de pandemia. El método utilizado fue un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, y las técnicas artísticas que utilizaron fue la escritura, la pintura y la danza, y puntualmente 3 sesiones, cada una con esta actividad principal. Una de escritura, una de pintura, una de danza. Eso es lo que plantearon con estas estudiantes. Y los resultados principales de esta investigación nos traen que desde la primera sesión se mostraron cambios en la actitud corporal, anímica de las participantes. Se consiguió la liberación de las denominadas cargas negativas y emociones acumuladas. Se propició la conexión emocional con el cuerpo, permitiendo la apertura de canales corporales para la liberación de la tensión, por ejemplo. En este caso, cuando usaron la danza, usaron el enfoque más de biodanza. Hubo un efecto de alivio inmediato y de satisfacción. Y aquí hay que marcar que fue inmediato, porque ellos sí realizaron
un instrumento de aplicación de seguimiento después de un tiempo, donde esto se había perdido un poco. Sí había efectos inmediatos de alivio, de satisfacción, pero en el seguimiento no tanto. Y aquí viene un poquito el siguiente resultado, ¿no? Que es un poco el aprendizaje de nuevas técnicas de autocuidado con la intención de integrarlos en su vida diaria. En ambas investigaciones tuvieron algunas limitaciones propio del enfoque que se manejó, por ejemplo, es difícil generalizarlo, pero las limitaciones tenían que ver con el corto tiempo de exposición a este tipo de técnica, con la propuesta de integrarlo de repente a un programa de estudio mayor o permanente, trabajar solo con los alumnos voluntarios y lo de la observación a corto plazo. En esta segunda investigación que estamos viendo, las estudiantes se dieron cuenta de que estas técnicas que habían aprendido también lo podían empezar a interiorizar para su autocuidado emocional. No se corroboró que funcione o no funcione, pero es muy probable que al tener esta alternativa también se pueda ampliar la manera de regular nuestras emociones. Y obviamente al estar mucho más regulados, más estables, más calmados, es posible que nuestra labor mejore, nuestro desempeño mejore. Y más aún, nuestra satisfacción más holística o integral también mejore. Entonces, cuando hablamos de arteterapia para universitarios, tenemos que considerar algunos de estos puntos, ¿no? Las universidades hoy en día están buscando la formación integral del estudiante. Y la Universidad César Vallejo no es ajena a esto, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio. Ya no solo se trata de propiciar una formación cognitiva, intelectual, sino una formación integral, una formación humanística, una formación que incluya un desarrollo más emocional, más social, acorde a la realidad. Alumnos bueno, profesionales que salgan con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, que sean sensibles a lo que está pasando a su alrededor. El proceso artístico contribuye a la formación de personas más sensibles, más comunicativas, más perceptivas. Es una herramienta psicosocial que logra modificar conductas y posibilita la comprensión desde la experiencia creadora. Y esto me parece crucial. Cuando nosotros permitimos que haya una comprensión desde la experiencia de crear, me da la posibilidad de tomar acción como profesional. Voy a empezar a identificar cosas que están pasando en mi realidad, problemas que están ocurriendo. Y si yo tengo esta experiencia creadora, ya no solo voy a ser un observador, puedo empezar a ser un agente de cambio directo, empezar a transformar, a tomar acción, empezar a empoderarme en hacer algo, en permitirme identificar cómo es que la realidad me está afectando, pero cómo puedo hacer yo también para impactar en esta realidad, propiciar eso. Permitir que la arteterapia sea una herramienta de beneficios inmediatos del manejo emocional, pero también que pueda ser utilizado como recursos integrados en la vida académica cotidiana de los estudiantes. Posiblemente hay muchos estudiantes que no saben lidiar con el estrés académico, con la ansiedad, con trabajar bajo presión. Entonces, es importante que también identifiquen actividades que les puedan ayudar a regular eso. En la actualidad se conoce la correlación positiva que el arte mantiene con la educación, así como que los ambientes agradables o libres de riesgo ayudan a mejorar tanto el aprovechamiento académico de los estudiantes como su desarrollo social y emocional. Mayo, el 2018, Mayo es un apellido, menciona que la arteterapia mejora la gestión de las emociones, facilita la resolución de conflictos, ayuda en la superación de experiencias dolorosas y disminuye las conductas conflictivas, entre otros beneficios, que por ejemplo ya los estábamos. Entonces, hay que permitir, en este caso, a nuestros universitarios
no solo conocer las herramientas, sino vivirlas, integrarlas, iniciar que esto sea un cotidiano, un permanente, que complemente su formación académica. Bien. También me gustaría que exploremos con un poco más de calma una herramienta que puede ser utilizada en adultos jóvenes con mucho éxito, y es la denominada poesía terapéutica. Reyes Adorna y Jaime Cobarsi, un par de artistas, psicólogos colombianos, sacaron este libro, entonces también tiene un contexto latinoamericano. Ellos nos plantean algunas funciones principales de la poesía terapéutica. Y vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. Cuando hablamos del arte por el arte, quiere decir que cuando empezamos a practicar la poesía, vamos a empezar a captar la belleza de las cosas, captar la belleza de la vida. Aquello que puede inicialmente parecernos ridículo, feo, absurdo, empieza a tomar otra forma. Lo existente empieza a adquirir otra vida. Se puede transformar la visión del mundo. Entrenarnos en eso. Eso potencialmente es enorme. Cuando hablamos de la función de evasión, no tiene que significar necesariamente huir, sino tiene que significar la creación de una realidad paralela y lírica de la poesía, que pueda permitirnos ampliar nuestra propia realidad, que pueda permitirnos reconocer y aceptar nuestra historia, que pueda permitirnos servirnos de meta, hacia dónde quiero alcanzar. La tercera función es el conocimiento. Y hablamos de un conocimiento profundo, de una sabiduría. Entonces, la poesía terapéutica va a permitir que reflexionemos, que descubramos, conectarnos con esta sabiduría interior. Le pasa muchas veces a los artistas conectar con una denominada inspiración, porque algo viene no sé de dónde, pero quiere salir y está aquí y me trae información valiosa. Entonces, el conocimiento hace referencia a poder conectar con esa sabiduría interna. La siguiente función es la catarsis, que es un término que posiblemente manejamos o que tenemos cotidiano, que tiene que ver con la descarga, permitirnos soltar todo lo que nos está desbordando, lo que es intenso, lo que nos está inquietando. El papel aguanta todo, entonces permitirnos sacarlo ahí. Y la quinta función, la denominada compromiso, es la función más social de la poesía, porque la poesía permite educar, abrir conciencias, emocionar, enseñar a vivir, denunciar situaciones. En la función del compromiso nos vamos a encontrar con que no solo está transformando al que escribe, sino que puede transformar el mundo del que lo lee. Es una herramienta de proyección, como veíamos hace un rato, pero justamente de resonancia de cambios internos. Y hoy también me permito compartirles una creación propia. Es mi libro. El libro se llama Desde Adentro, que entra en una categoría de poemario, pero es una poesía terapéutica. Este libro tiene una utilidad psicoeducativa y terapéutica porque sirve como una herramienta para el trabajo, en este caso con los educandos, como una muestra de la aplicación de la poesía como una expresión genuina. Va a servir como un elemento auxiliar donde podemos utilizar la proyección, este recurso de proyección, donde el lector pueda sentirse identificado, pueda resonar con los escritos. Es una invitación a la revisión, a la reflexión personal de las partes exploradas en el libro, que ahorita les cuento rapidito, resonando con los escritos y permitiendo la proyección. ¿Con qué me estoy identificando? ¿Qué me está pasando? Entonces va a permitir que ampliemos la mirada hacia el universo interno y desde ahí relacionarme con el lector. Este libro puede acompañar fácilmente actividades de arte, porque va a ir sirviendo a que nuestros estudiantes resuenen con eso. Por ejemplo, el libro, en su primer mes de publicación, que ya fue leído por varias personas,
algunas de ellas decidieron como compartirme o retroalimentar lo que les estaba pasando. Y hoy día quiero leerles rápidamente algunos testimonios. El primero dice: estoy empezando a leer el libro y estoy llorando, y por algún motivo todo me resuena. El siguiente: acabo de terminar el libro. Qué fascinante, me encantó. Sobre todo porque me sentí en un carrusel, en un espejo, en un viaje. Siguiente testimonio: aún no he terminado el libro, pero desde el principio, en algunos textos, me he sentido totalmente identificada con lo leído y visualizaba a mi niña diciéndome eso fue lo que sentíamos. Realmente es un viaje. Y por último, tu libro me hace llorar, me identifico con tus escritos, me emociona y me da cosas que lo mismo que tú sentías lo siento yo. Gracias por ese libro. Entonces, está teniendo el efecto por el que fue creado, no solamente transformando a quien lo escribe, sino parece que resonando, transformando a quien lo está leyendo. Las partes que explora este libro, porque el libro muestra la vivencia de un proceso psicoterapéutico. Entonces, lo he dividido en 3 partes. La primera hace referencia a lo que denominaríamos el dolor, que es lo que nos lleva a buscar ayuda, el momento del sufrimiento, el momento de la crisis, cuando necesitamos empezar a acercarnos a eso. Es el dolor, así crudamente, todo expresado en poesía. El segundo momento es la transformación. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a transitar nuestro dolor, a atravesarlo, el proceso en sí mismo? El dolor sigue presente, pero nos relacionamos de manera diferente. Y la tercera parte es la nueva versión, que hace referencia a quiénes somos después de atravesar nuestro dolor. Cómo me amplía, cómo integro estas nuevas maneras de ser, cómo aprendo, cómo transformé mi dolor y con qué me quedo. Claro está que estas partes son solo referenciales de cómo se vive un proceso de terapia, pero que no son lineales. Puede ocurrir, bueno, de diferentes maneras. Y solamente para acabar, me gustaría hoy compartirles uno de los escritos de este libro. Conciencia de lo frágil de la vida. Melodía que toca el alma. Vibrar que baila en. Imágenes rondando. Una desconocida hablándole a mi corazón, aunque mi mente no escuche. Mis manos sacando el mensaje de ese lugar, que viene de los universos infinitos. Que el amor encuentre su salida, que la verdad salga en esta vida. Que la gracia no sea ajena, que la vida se abra paso. Que los abrazos no se acaben, que el vibrar del cuerpo respirante de mis padres vibren cerca, pueda sentirlos, que su llanto los pueda secar, que su amor siempre pueda recibirlo y devolverlo multiplicado, que valore la vida, aunque no duela, aunque no tema que la gracia y bendición sea lo necesario, que el amor se abra paso, que lo que se ve a través de los ojos siga mostrando colores vivos, que no dé la vida por sentado, que mi voz se siga escuchando y que mis oídos puedan oír aún más, que mi presencia sane y que mis brazos sostengan, que la libertad no me sea ajena. Mientras más tiempo disfrute de este mundo, de esta vida, de este amor, de este aire, más conciencia tengo de mi insignificante espacio en la inmensidad y más valor le otorgo a lo frágil de la vida. Cuidar mi vida y agradecer despertar, reír, sentir, palpitar. Nada es seguro, nada es certero, nada está comprado, todo es prestado y me toca estar acá. Gracias a Dios por la vida, gracias por mis padres, gracias por mi familia, por el amor en mi vida. Hay tanto por andar y tanto por vivir. Así que les agradezco muchísimo su atención, su escucha. Y ahora me gustaría invitarlos no solo a, bueno, también preguntas, observaciones si desean, pero me gustaría invitarlos a compartir
a que podamos compartir un poco también nuestra experiencia, si es que hemos utilizado técnicas de arteterapia, cómo nos ha funcionado, qué nos ha traído, y que todos podamos aprender de todos. Nuevamente, muchas gracias y quedo atenta a su participación. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Su amigo Felipe Yáñez Mangini, de la Escuela Profesional de Psicología de Lima Norte. Bueno, principalmente felicitarle por su magnífica ponencia, muy importante para nosotros, porque verdaderamente esta especialización no tiene mucha difusión en nuestro país, pero es relevante. En México, en Chile, por ejemplo, fundamentalmente en Chile, esta propuesta está muy, pero muy bien aplicada, ¿no? Casualmente al punto vamos. Mónica Guas es una reconocida artista plástica que se graduó en la Academia de Bellas Artes de Florencia y se tituló en arte terapia y en psicología gestáltica por el Instituto Gestal de Burgos. Ella describe la arte terapia como una profesión. Ella la describe como una profesión en la que la producción artística es utilizada de un enfoque asistencial, con el fin de resolver la diversidad de problemas psicológicos, emocionales, así como favorecer la expresión en sí y para sí. Sin embargo, Regina Freidman, respaldada por la Asociación Británica de Arte Terapia, enfatiza el hecho de que se trata de un tipo de psicoterapia que utiliza medios artísticos como base en la comunicación con los pacientes. Pero en función con estas concepciones que brindan estas dos reputadas expertas en arte terapia, nosotros podemos concluir, ¿no?, de que aquí está entrelazado, pues no solamente la salud propia, sino cuando la salud está afectada, como usted mencionó hace un instante, en TEA, también en los niños Down, también en déficit de atención y hiperactividad y otras habilidades diferentes. También se aplica sobremanera. Sin embargo, tengo una inquietud. Y la inquietud es cuando uno visita a los centros, a los albergues de los adultos mayores. ¿Se está aplicando esto en psicogeriatría? Porque también sería relevante, ¿no? Porque así como aplicamos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, también se debería aplicar ya hace mucho tiempo en ese adulto mayor que está internado en un albergue a través de la psicogeriatría. Verdaderamente la psicogeriatría también tiene como especialización muy poca relevancia, me parece, en nuestro país. Y eso sería una pregunta. Si estamos utilizando en psicogeriatría, en los albergues como el albergue de Canevaro en el RIMAT, esta técnica muy importante, que es un rebusque emocional, por eso que se enfoca en la Gestalt. Muchas gracias. Su amigo Felipe Yáñez Mañini, de Psicología, Lima Norte. Gracias, Felipe. Qué linda participación. Y es cierto, en nuestro país, lamentablemente, todavía el arte terapia como formación, como especialidad, no está del todo difundida. Y lo que mencionábamos hace un momento en la información compartida, podría tener un gran impacto en el trabajo con adultos mayores, incluso a nivel más acompañando el trabajo de tanatología, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos un poquito en esto de las enfermedades terminales, cuando nos estamos acercando a, a esta última etapa en la vida, cómo nos puede ayudar a darle una mirada más transformadora, a empezar a utilizar la arteterapia, por ejemplo, con un sentido hasta logoterapéutico, ¿no? Este asunto de empezar a encontrar el sentido final de la vida, el último. Actualmente en nuestro país no estoy muy enterada de si está o no se está aplicando. Sin embargo, tenemos algunos centros, yo estoy en Tarapoto, entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos centros del adulto mayor que utilizan en los diferentes de salud, del MINSA, ¿no? Y hay actividades que están incluyendo algunas técnicas arteterapéuticas. No propiamente un taller de arteterapia, pero tenemos algunas técnicas que se empiezan a aplicar. Y creo que eso va pasando también a lo largo de los otros contextos, no solo con los adultos mayores, que puede que estemos aplicando cosas que no sabemos cómo se llaman, ¿no? Pero que de pronto identificamos que sí están funcionando y que pueden hacerlo. Entonces, la idea es empezar a difundirlo un poco más,
a prepararnos, a formarnos y a utilizar toda esta especialidad, todas estas herramientas, también para propiciar un mayor desarrollo humano en lo que nos toque estar atravesando, para ir rehabilitando, para ir educando, para ir sanando finalmente. Gracias, gracias Felipe por tu participación. Creo que María Lozano. Sí, buenos días con todos. Gracias por esta hermosa charla de mucho aprendizaje y en mi caso de mucha confirmación que la terapia, en la arteterapia es muy importante para nuestra labor profesional. He trabajado con estudiantes con discapacidad y hemos aplicado la arteterapia, ¿no? Personalmente, en la pandemia, si pueden ver, creo que de niña no me dejaron pintar las paredes. Entonces, mi pared está con mandalas y si se desplazan por mi casa van a encontrar los muros con mandalas o las columnas con mandalas. Entonces, diferentes motivos, ¿no? Si bien guiadas de un patrón, pero ya aplicando ya la creatividad personal, ¿no? Como el agregar los colibríes, por ejemplo, que es un ave con quien me identifico mucho, ¿no? Sí, en todo caso, yo propondría que tal vez en cada curso, ¿no? Haya un temita relacionado a cómo trabajar el arte en esa asignatura o en esa experiencia curricular, así como cómo enseñar que los estudiantes salgan preparados para la inclusión, ¿no? Entonces, desde la mirada de la arteterapia, es muy interesante porque nos deja muchas satisfacciones como docentes y también a nivel personal, ¿no? Bueno, quería contarles esa experiencia, ¿no? Y dejarles mi mandala. Gracias, María. Me emociona y me alegra que puedas darte el permiso también, ¿no? La posibilidad de brindarte lo que necesitas. Y creo que para eso no hay edad. Y todos estamos en eso. Sí. Qué bonito, gracias. Como decía, un reflejo de creo que mis paredes eran de solo cañitas y barro. La frustración de no poder salir en la pandemia, ¿no? Porque este es producto desde el primer día de la pandemia, del encierro de la pandemia en todo caso. Gracias. Muchas gracias, estimados docentes, por sus consultas. No sé si hay algún otro docente que quiera hacerle una pregunta a la doctora Sara. Aquí está la profesora Clara. Sí, buenos días, Sara, buenos días con todos los colegas. Yo quería preguntar si el armado de rompecabezas también encaja dentro de la arteterapia. Particularmente me divierte mucho, siento el efecto terapéutico cuando armo rompecabezas grandes, aquellas de 1000 piezas, 1500, la última que armé fue 3000 piezas, justo coincidente con lo que la colega decía, en época de pandemia. Y bueno, dicho sea de paso, todos los cuadros de mi casa son rompecabezas, ¿no? Que al finalizarlos lo llevo a un vidriero y bueno, ¿no? Quedan bonitos, escojo algunos que tengan unos diseños que sean agradables, como paisajes, ¿no? Entonces quería saber si esa actividad también encajaba dentro del tema que se ha desarrollado hoy día. Muchas gracias y muy interesante, felicitaciones por el tema compartido. Gracias, Clara. Bueno, la verdad, el nombre tal cual de rompecabezas no lo he identificado dentro de, pero tenemos todos los efectos que tú mencionas, ¿no? Nos va a ayudar para la concentración, para la relajación, es una actividad lúdica, puede ser compartida, puede ser un espacio. Entonces, ¿la podríamos encajar? Sí, si queremos colocarla dentro de un programa de arteterapia, la podríamos como incluir, ¿no? Como todas las herramientas. Lo que pasa con arteterapia es que al ser tan exquisito, ¿no? También nos da tantas posibilidades de empezar a utilizar
cualquier forma de expresión, incluso diferente al lenguaje verbal. Entonces, mientras utilicemos el movimiento, utilizamos materiales, utilizamos el cuerpo, la conexión y está ocurriendo, va a estar encajando. Así que gracias, Clara, por tu participación y qué bueno que también estés pudiendo hacer lo que necesitas hacer. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Por el chat no necesito ninguna consulta. Bien, doctora Sara, agradecerle por habernos apoyado con la capacitación, por haber participado el día de hoy. Y por ello, voy a compartir, la Universidad César Vallejo le otorga lo que es un certificado, no sé si se puede ver. No sé si está cargando. Ya aparece, ya se ve. Ya, gracias, sí. El certificado por haber participado como ponente en el taller de capacitación docente, el arte terapia como estrategia psicoeducativa, el cual ha sido organizado por la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad César Vallejo. Bien, doctora, muchas gracias. Ha sido un tema bastante interesante, la verdad. En lo personal ha sido algo que he escuchado muy poco, pero el día de hoy ya lo he comprendido más. Se agradece mucho. Es un tema bastante importante, creo, para todos los docentes, para que tal vez en algún momento lo puedan poner en práctica con nuestros estudiantes universitarios, ¿no? Agradecerle y, bueno, damos por culminado la capacitación de hoy. Gracias. Gracias a todos. Un honor. Muchas gracias.